Y comenzamos hoy con nuestra primera invitada de la tarde. Ella nos acompaña cada 2 o 3 semanitas aproximadamente y nos introduce en el apasionante mundo de la historia. Y hoy queremos unirnos a ese movimiento de rescatar a mujeres que a lo largo de la historia han sido importantes para el arte, para la pintura, para la cultura en general. Y hoy nos acompaña, como siempre, Lola Pérez, nuestra profesora de historia. Muy buenas tardes, Lola. Buenas tardes, muy buenas y tardes. Bueno, movimiento que hay que reivindicar, sí, porque ni siquiera en la universidad lo estudiaste. Nada. Nada. Realmente estas personas, claro, imagínate que la lista de heroínas del arte, porque verdaderamente han sido heroínas, es muy larga. Como el programa no es exclusivamente ni muy extensivo, pues tenemos que reducirnos. Hoy nos vamos a reducir a 4 figuras realmente muy importantes en la historia del arte. En su momento fueron reconocidas, pero menos de lo que podrían haberlo hecho si hubieran sido hombres. Y luego la historia las ha ido borrando. Incluso se han ido atribuyendo obras suyas, obras de grandísimo mérito, a pintores varones que eran sus contemporáneos o a escultores varones que eran sus contemporáneos. Entonces creo que hay que continuar esa reivindicación de la gran inteligencia, la gran capacidad, igual que la de los varones, de tantas mujeres olvidadas. Pues Lola, nosotros aquí en Café y Té, no solo porque somos mujeres, sino porque queremos eso, el camino de la igualdad, igual que se reconoce a pintores de todas las épocas, claro, de todos los siglos, de todas las etapas del Renacimiento, del medievo, de todas las etapas, que también se reconozca a mujeres, las mujeres que han valiosas, tenido su peso, a las mujeres ¿verdad? Valiosas. Hoy vamos a hablar de estas 4 que sí realmente tienen un reconocimiento y ahora lo tienen ya explícito. Pero, por ejemplo, como tú decías, en mi facultad de arte en Salamanca no las estudiamos. Es que no aparecían en los libros de arte. Eso ya ha sido de tu cosecha. Exacto. Ponerte a investigar. Y bueno, y hay todo un movimiento. Ángeles Caso ha escrito un libro maravilloso sobre las pintoras. Cada vez hay más reconocimiento y más estudios, pero realmente han sido olvidadas por los libros de historia y hay que rescatarlas. Pues la vamos a rescatar y vamos a la primera de ellas, que perteneció a la época del siglo XVI. Finales del XVI. Finales del XVI. Es una pintora renacentista. Bueno, mira qué cuadro, está pintando. Este es un autorretrato. Ella se llamaba Sofonisba, tremendo nombre, Sofonisba Anguisciola. Y realmente esta mujer era una privilegiada porque era una aristócrata y su familia vio claramente que tenía unas dotes extraordinarias para el arte y le fomentó, la ayudó. Incluso esta joven va a estar en Roma y va a recibir clases del propio Miguel Ángel. Miguel Ángel vio un dibujo de Sofonisba y le pareció tan maravilloso que le dio clases particulares, porque naturalmente a ella había que darle clases particulares, no podía entrar en una academia como una jovencita que era. Pero sus obras fueron muy importantes, muy valoradas, y va a ser llamada a la corte de España. Entonces, la siguiente imagen que aparecerá será uno de los grandes retratos, este famoso retrato es de Sofonisba Anguisciola. Y se está atribuyendo a otro pintor. Ahora ya se le atribuye a ella, pero durante toda la historia se le atribuyó al que era el pintor de corte del rey Felipe II, que era Pantoja de la Cruz. Y así se cataloga, cuando las sacan estos cuadros, así es como aparece catalogado. ¿Y qué nombre tiene este cuadro? Ese es retrato de Felipe II. De Felipe II. Felipe II llamó a Sofonisba a la corte para ser dama de corte de su esposa, de su tercera esposa, la reina Isabel de Valois, que lamentablemente murió muy joven, tuvo sus 2 niñas y luego murió. El rey tuvo que casarse una 4ª vez, ya sabes lo que pasaba en aquel momento. Pero todo el estilo, toda la pincelada fina, esa luz maravillosa que envuelve los retratos, eran de Sofonisba, hasta que finalmente se le ha podido atribuir a ella. Que estamos viendo, ya se le ha atribuido durante muchos años. Además, ella hace un modelo de retrato casi de frente, como ves no es un frontal del todo. Un poco de lado. Sí, un poquito de lado, y la mirada siempre mirando al espectador, siempre mirando al público. Con una pincelada muy finita, tú fíjate cómo reproduce esa golilla, los encajes del todos puño, los botones, y todo, realmente todo. Con esa pincelada muy precisa y una luz muy difusa, una luz muy suave que ilumina sobre todo el rostro y las manos. Entonces es un estilo muy particular el que ella utiliza. Ella sí fue reconocida. Sí, ella fue reconocida, pero por ejemplo más como dama de corte que como verdadera pintora. Por eso este cuadro se le atribuyó
a Pantoja de la Cruz, que era el retratista ¿Y oficial. cuándo pudimos empezar otra vez de nuevo a ver qué era de ella? Cuando se han empezado a revisar, a limpiar y a ver todos estos cuadros y se ven que las características de esa pintura, la pincelada, el tipo de pigmento, no corresponden a lo que hacía en aquel momento. Esto es relativamente hace poco, ¿no? Muy poco, muy poco. Por lo tanto, Y hay otro cuadro, que es el que viene después, que todavía está en discusión. vamos a ver el siguiente cuadro. El siguiente cuadro, este maravilloso cuadro, Es que es maravilloso. que es La Dama del Armiño, bueno, pues está atribuido al Greco. ¿Al Greco? Al Greco, al famosísimo Greco. Cuando fue el aniversario del Greco, que fue maravilloso, este cuadro estaba expuesto en medio de todas las pinturas del Greco y cantaba, pero tremendamente, que este no correspondía al estilo de pincelada del Greco, ni por el tipo de luz. Imagínate esa luz que ilumina solamente la figura, como hemos visto antes, casi un poquito de frente, mirando directamente al espectador. Exactamente. Esa luz difusa sobre la piel y Sí, sobre el... que Bueno, lo que pues destaca es ahora la mismo, estola de ella y la cara. exacto, el armiño. Se El le armiño. atribuye a Sofonisba. Es un armiño, claro. Es un armiño. Se llama la dama del Armiño. Se dijo siempre que era una de las mujeres que amó el Greco, pero realmente cuando tú lo ves al lado de los otros cuadros del Greco, dices, esto no lo ha podido Y todavía pintar este se hombre. le atribuye a él. Todavía está en discusión. ¿Sabes también por qué? A veces los coleccionistas de arte no es lo mismo tener un Greco que tener un Sofonisba Anguisciola, Claro, que no ha porque conocido ni el gato. no tiene peso No dentro tiene del peso. mundo del arte. Entonces, a veces, en el mundo del arte, el coleccionismo ha facilitado que se atribuyan a los conocidos obras de desconocidas. Claro, para que ellos tengan una obra Exactamente. mucho más valorada en su Exactamente. poder. Vamos con la siguiente, ¿no? La siguiente es en orden cronológico posterior. Posterior. Ligeramente posterior. También Y la es un historia- autorretrato. Este es un autorretrato como mártir, por eso tiene la palma en la mano, y esta señora es Artemisia Gentileschi. Esta pintora fue también muy reconocida en su momento, porque incluso llegó a entrar en la academia y fue llamada también a cortes, como ahora contaremos. Pero Artemisia, como no podía entrar de pequeña en la academia, su padre le pone un profesor de pintura, Agostino Tassi. Y este profesor de pintura, canallesco, la viola cuando tenía 18 años. Eso lo cuenta ella posteriormente. Eso no solo lo cuenta, sino que se atreve a denunciarlo. Bueno, ¿en qué época hablamos? Estamos hablando del siglo XVII. Ya ve. Entonces ella denuncia a Agostino Tassi. Agostino Tassi dice que se va a casar con ella, pero para poderse casar con ella intenta matar a su esposa, por lo cual lo encarcelan 1 año. Pero a la pobre Sofonisba la torturan, le torturaron retorciéndole las manos para ver si verdaderamente estaba diciendo la verdad. O sea, Claro. la torturan a ella. A ver si decía que no era cierto. Exacto. Y entonces Aquí se pues, terminaba la cosa. retrataba y se terminaba la cosa. Bueno, Agostino Tassi acabó con 1 año de cárcel y después nada, prácticamente nada. Y ella Y esta mujer traumatizada. quedó muy marcada. Tenía fama de ser hermosísima, tú fíjate, pero fíjate con qué delicadeza pinta la textura del pelo, la textura de la palma, los contrastes de brillos. Los tonos de esa piel, todo. Y es que- a partir de este momento ella va a hacer un tipo de pintura que se llama tenebrista. En la siguiente imagen lo vemos muy bien, tremenda. Tremenda, ¿verdad? Tremenda. Este es la decapitación de Holofernes por Judith. Y se supone que Judith es casi un autorretrato de ella y ese Holofernes al que ella está decapitando sería Agostino Tassi. Claro, su maestro. Se quedó marcada. Entonces, este tenebrismo, este estilo tenebrista, en el que se contrasta la zona de luz intensísima con la zona de absoluta oscuridad, lo estaba practicando en Italia Caravaggio. Pero ella también lo hace así. Bueno, pues el famoso tenebrista es Caravaggio. Ha costado mucho tiempo que Artemisia Gentileschi se la valore con la misma intensidad. Y además un cuadro en el que ella es Tremendo, ayudada sí. por otra persona. Tú sabes, claro, por su asistenta. Tú sabes lo que pasa, que en el barroco se ponen de moda, digamos, estos cuadros muy dramáticos de la vida de los santos, de la Sagrada Pasión y también de la Biblia. Pero Artemisia llegó a ser pintora del rey Carlos I de Inglaterra, entonces fue una persona verdaderamente valorada en su tiempo. Y reconocida. Pero, reconocida y valorada, pero traumatizada. por aquel Traumatizada. acontecimiento. Y la consideran una protofeminista porque la mayor parte de sus cuadros están protagonizados por mujeres fuertes. Fuertes que acaban mal, por ejemplo, la reina de Egipto, Cleopatra, o esta misma Judith, o Betsabé, la amada de David, siempre mujeres Claro, poderosas. y todo eso también un poco promovido por ese episodio. Sí.
tan dramático que en el sufrió. que ella vive, en qué condiciones una mujer puede ser ninguneada a pesar de las dramáticas condiciones simplemente por ser una mujer. Entonces, es una protofeminista. No Vamos con otra de las pintoras de esta... La que viene a continuación ¿Sara? ya no es una pintora, ya es una escultora. Escultora en este caso. Y vamos a encontrar en esta señora, esta joven, porque ella es muy joven, es Camille Claudel. Es escultora y es una mujer de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y es probablemente la más desgraciada de todas las que hemos traído hoy. Bueno. Camille Claudel pertenecía a una familia muy buena, su hermano fue el famosísimo literato Paul Claudel, pero ella era una escultora desde que nació, sabía manejar y sabía modelar. Su padre traslada a toda la familia a París para facilitarle ese aprendizaje, lo que la familia llevó muy mal. Pero tú fíjate qué cara de pena de tristeza, profunda sí, y de tristeza tiene porque eso Camille es Claudel. una foto de ella. Eso es una fotografía de ella, porque es otra de estas personas olvidadas muy injustamente. Una olvidadas. mirada perdida, total. Sí, totalmente perdida. Pues Camille Claudel se fue a París y entonces se pone a colaborar con el que era uno de los escultores más importantes de su tiempo, que era Rodin, el del Pensador. Rodin, ¿recuerdas? sí, Rodin. el Pensador de Rodin. Colabora con él y se convierte en su amante. Ella era una niña de 19 años y Rodin era un hombre de 45 y casado, mayor. seguramente. Sí. Entonces fue una pareja escandalosa. Pero cuando Camille colabora con él, hace partes de las esculturas de Rodin que él lo dice. Camille hacía las manos, hacía los pies de esculturas, o sea, con una dificultad enorme. Tenemos alguna escultura, ¿no? Tenemos una escultura de Camille Claudel que vamos a verla ahora. Esta es exclusivamente de ella. De ella, pero de colaboraba ella. en algunas Sí. de Rodin. Pero tú fíjate cómo es esta escultura. Ella va a inaugurar junto con Rodin lo que se llama el impresionismo escultórico. Si te fijas, la escultura no está totalmente delineada, no, sino que tiene como las pinceladas del impresionismo. Bueno, pues ella es tan precursora del impresionismo como Rodin. No se la ha mencionado nunca. Nunca. Rodin, el impresionista. Y de ella Entonces, nada. Esta escultura que se llama el Grand Vals, pues ese apasionamiento, ese movimiento y esa desdibujar la imagen que va a ser el impresionismo. Ya no se ve la silueta cuando va llegando al final del cuerpo. Es como si el movimiento hiciera que no vieras con nitidez como las una imágenes. Foto movida. Pues en las descripciones y en las atribuciones de las obras de Rodin nunca se menciona a Camille Claudel. Cuando Rodin y ella rompen, ella tiene una serie de crisis nerviosas, rompe gran parte de su obra y su familia la encierra en un psiquiátrico. Bueno, y allí vivió los 30 últimos años de su vida. Y en esos 30 últimos años ni escultura ni nada. Nada. Por lo tanto, su obra no hay mucho más que esta que estamos viendo. Hay más. Si alguien tiene interés en ella, porque realmente debe hacerlo, pero no más de 12, 13 esculturas. Poquitas más. Muy poquitas más, porque destruyó, en plena crisis mental, destruyó su obra. Qué pena que la última que viene ahora es magnífica. Vas a dejar de verla sí. por un día, porque está en Madrid actualmente. Hoy termina esa exposición. Y esta señora es Tamara de Lempicka, que por lo visto, bueno, es polaca. Lo de Lempicka en polaco se dice Łempicka. Oye, hay una colonia que es Lolita Lempicka, no sé si es que está inspirada pues en ella. Probablemente estará inspirada en ella, porque esta sí que fue una gran triunfadora, aunque tampoco se ha hablado mucho tiempo después. Tamara es la creadora de un estilo muy particular que mezcla cubismo y art déco. Es verdad, art déco. Cubismo y art déco. Pinta sobre todo retratos, y este es su autorretrato, pero está imitando a una persona que murió trágicamente en este año en el que ella pinta el cuadro. En un accidente. Muy famosa, Isadora Duncan. ¿Te acuerdas de Isadora Duncan? Sí. La bailarina que renueva totalmente el arte de bailar, la danza moderna. Pues Isadora muere en un Bugatti, que es este coche verde, sí. porque llevaba un fular muy largo y el fular se le engancha en una rueda del Bugatti y la estrangula. Y la estrangula, es curioso, ¿eh? Fue uno de esos finales dramáticos. Hay una película preciosa que se llama Isadora, que yo recomiendo a todo el mundo que la vea. Pues fíjate Tamara. Ahora, Tamara tuvo una vida fantástica. Aunque era polaca, ella estuvo en París, en Chicago en el mejor de los momentos, en Nueva York. Era una mujer muy liberal, se casa con Tadeusz Lempicki, desde que ahora veremos su retrato. Veis qué retrato tan magnífico. Pintó pocos hombres. Pintó sobre todo desnudos y mujeres porque ella vivía en un momento muy liberal y ella confesaba su bisexualidad sin ningún tipo de problema. Pero este es Tadeusz, su marido, el que le va a dar el apellido, y es un cuadro muy interesante, aunque no se ve muy bien detrás de él,
todo en los primeros rascacielos, los importantes rascacielos de Nueva York. De Nueva York. Porque en Nueva York había un ambientazo cultural, liberal, y Tamara era la reina de Nueva York. Ella triunfó. Ella triunfó. Le encargaron cuadros toda la aristocracia, toda la cultura neoyorquina, y así vivió estupendamente. Se marchó de Nueva York a Beverly Hills, donde tampoco se vivía nada mal, y ya para terminar con ella podemos contar la última anécdota de cómo vivió y murió a lo grande. Tamara se marchó a México, porque el clima de México y los precios de México eran muy competitivos, y cuando muere, en los años 60, decide que su hija tire sus cenizas al volcán que tenía muy cerca de Cuernavaca. Y entonces sus cenizas acabaron llevadas por un helicóptero y arrojadas sobre el volcán Popocatépetl. Bueno, terminó como una diva y artista. Para morir como una diva. Y de su obra hay exposiciones, de hecho una en Madrid, no se puede visitar ya porque termina hoy. En el Palacio de Gaviria había una exposición preciosa de Tamara, pero Tamara está muy accesible, se puede ver su obra y valorarla y alegrarse de que fuera una de las triunfadoras. Tamara Lempicka. Yo me voy a acordar siempre por la colonia. Claro. Porque es muy, muy conocida, por lo tanto. Pues seguro que Lola, qué pena que pronto se nos va el tiempo aquí en Café y Té. Estupendo. Estamos como en casa y hablando de estos temas que nos encantan, pero pues continuaremos porque es que el arte es maravilloso. El arte es maravilloso y habrá más programas. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, María José. Nosotros vamos a una noticia que preparamos desde redacción y volvemos enseguida con más consejos, como siempre aquí en Café y Té.